Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4 de los temas selectos de macroeconomía. Y al día de hoy vamos a presentar la visión clásica del mercado de trabajo, donde, si nos hemos dado cuenta durante las clases, uno de los puntos más representativos de la macroeconomía que se funde con la microeconomía y que es muy relevante a la hora de establecer el desarrollo económico, el crecimiento económico o la estabilidad económica, evidentemente es el trabajo. Y el trabajo es la punta de lanza de cualquier economía que se considere que está caminando hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, sí es importante que nosotros lo revisemos desde el punto de vista de las diferentes teorías y desde el punto de vista de los diferentes autores. Por lo tanto, vamos a empezar a trabajar esa parte y, bueno, poder explicar algunos puntos que son realmente importantes. Y sin más que agregar, bueno, comencemos. Ah, y se me olvida, este es un tema chiquito, es un tema pequeñito, considerando que, bueno, tienen ustedes examen y pues para no saturarlos tanto de información. Entonces, no se preocupen si lo consideran un poquito corto la información, en realidad es muy concreta. ¿Sale? Y sin más que agregar, comencemos. Para poder explicar el empleo necesitamos primero explicar el desempleo. Y aunque parece muy simple de entender, en economía y en macroeconomía tenemos una definición técnica. Y la definición técnica establece que el desempleo o paro significa falta de empleo. Es una definición realmente... Una disculpa por la interrupción, de antemano me dio un poquito de pena, pero bueno, decíamos que el desempleo es la falta de empleo y es una definición bastante simplona, pero bueno, pues es la que aplica, ¿no? La que nos da la macroeconomía. Y se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas que quieren trabajar y pocas empresas que ofrecen trabajo. Y es ahí donde se empieza a generar un desequilibrio económico. Y este desequilibrio económico es bien importante porque de alguna otra manera nos habla de cómo es que los gobiernos manejan de alguna otra manera la economía, ¿no? Como parte de los equilibrios, sí se considera que debe haber un porcentaje de desempleo. Es natural en cualquier economía porque eso le da el dinamismo a el mercado también, el que algunas personas no tengan los satisfactores que requieren, los hacen luchar por ellos y también es una manera de control, pues de alguna otra manera control económico, ¿no? Que tiene la economía para desarrollar a la sociedad. Por lo tanto, el desempleo es un desajuste, es un rompimiento en el equilibrio, porque sí debería haber empleo, pues prácticamente para todas las personas, aunque, repito, esto es una medida de control. Una vez que establecemos que el desempleo va ligado al empleo, ¿no? Donde el trabajo, los trabajadores son mayores al número de empresas, tenemos que establecer la curva de demanda de trabajo. Y la curva de demanda de trabajo nos establece, como prácticamente en todas las curvas de equilibrio, nos establece dos variables, ¿no? De entrada, lo que es la oferta de trabajo, que es las empresas que ofrecen los puestos de diferente tipo y de diferente especialidad, y la demanda de trabajo, que es el grupo de personas en edad económicamente activa, que en los países capitalistas nosotros tenemos un problema realmente grave, porque a partir de los 45, a partir de los 50, pues prácticamente nadie te quiere contratar. Y nadie te quiere contratar aunque estás dentro de la población económicamente activa. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la economía, ¿no? Porque tal pareciera que con la edad tus experiencias y tus habilidades y tus conocimientos ya no son útiles. Esto debido, bueno, pues a que puede ser que tú quieras cobrar más, puede ser que tengas unas expectativas muy altas y no hay empresa que te cumplan, pero repito, en los formatos capitalistas, en los formatos neoliberales, en los formatos donde las economías se generan en el libre mercado,
sí hay un desajuste terrible en la gente que está en edad activa, pero que por sus condiciones ya no la contrata, ¿no? Y dentro de la curva de demanda de trabajo vamos a tener el precio. Y en México, por ejemplo, nosotros lo hemos venido recalcando una y otra vez, los salarios son muy bajos. Son extremadamente bajos y bueno, la verdad es que mm, han decaído pues mucho, ¿no? En la década de los noventas sí teníamos salarios más altos, ¿no? Y hoy tenemos salarios realmente muy, muy complicados que no hacen que la gente también quiera trabajar, ¿no? O sea, no en los trabajos formales, sino que busque alternativas donde, bueno, son sus propios jefes o de plano se vayan por el mercado informal, ¿no? Y es triste, pero es real que a veces, no siempre, porque también esto es un mito, a veces la persona que tiene un puesto informal en la calle gana más que el profesionista, ¿no? Y entonces esto desmotiva mucho a las generaciones. Pero repito, es una leyenda urbana, ¿no? Porque realmente no a todos les va tan bien, ¿no? Prueba de ello es que los ves en el puesto y 20 años después los ves en el mismo puesto, ¿no? Y si les fuera tan bien, bueno, tendrían la posibilidad de incrementar su mercado, o de mejorar sus instalaciones o de mejorar el equipo con que trabajan. Y no siempre es así. Entonces, identifiquen esa parte para que vean que a veces romantizamos, ¿no? Algunos aspectos del trabajo informal. Y esta curva nos ayuda a establecer esa referencia entre los que ofrecen trabajo y entre los precios que se otorgan o que se pagan en las diferentes especialidades. Entre el trabajo y el desempleo está la teoría neoclásica que establece que los defensores de esta teoría establecen que el mercado de trabajo eh, debe trabajar sin intervención del Estado. O sea que el trabajo, la oferta y la demanda de trabajo deben autorregularse y que los gobiernos no deben inmiscuirse de ninguna forma para la protección tanto del trabajador como de la empresa, que eso le corresponde realmente a los dueños de las empresas y de las personas que ofrecen sus trabajos. Y en la teoría neoclásica del desempleo dice que los salarios pueden subir o bajar libremente, cosa que, bueno, pues no es lo mejor, ¿no? Y de alguna otra manera, se autorregulen. Esta evidente, como muchas teorías, está escrita y está dirigida para que las empresas tomen el control de los modos de producción y no los gobiernos. Y bueno, esta es una tendencia que se ha generado durante muchísimo tiempo y que con las teorías neoliberales tomó muchísima fuerza, ¿no? Y pareciera que las personas están desprotegidas y no hay gobierno que los proteja, ¿no? Y prueba de ello, bueno, tenemos por ejemplo las caravanas migrantes, que esa gente lo único que quiere es trabajar, incluso ni siquiera quiere vivir mejor, ¿no? No está en su concepción de vida, ¿no? Lo que ellos necesitan es trabajar, es su prioridad, incluso quieren trabajar simplemente para comer, ni siquiera, repito, para vivir mejor. Entonces, esta teoría está diseñada para que los empresarios ganen sí o sí y los trabajadores pierdan sí o sí. Por lo tanto, en la teoría también viene la visión clásica y dentro de la teoría del desempleo también la visión clásica establece que el mercado de trabajo con un mercado de competencia perfecta apunta directamente a los sindicatos y sobre todo a los gobiernos como los causantes del desempleo, al imponer a los empresarios condiciones como el salario mínimo que impide el ajuste correcto de la oferta y la demanda. Eso decían las teorías clásicas. Si nosotros subimos el salario, se incrementa la inflación. Y entonces tú dices, bueno, pues entonces el empresario, ¿qué tiene en la cabeza, no? Porque yo le doy el salario, le doy un aumento y al mismo tiempo le subo el precio de las mercancías. Y entonces va a seguir sin comprar dichas mercancías. Y entonces, discúlpenme, pero eso resulta ser una cosa, que no tiene el menor sentido. Y no lo tiene porque
Imagínense que les aumentan 5 pesos y con esos 5 pesos ustedes no van a poder comprar más. De hecho, van a comprar menos por la inflación. Y la inflación no la desatan los gobiernos, que esa también es una de las grandes mentiras. La desata la oferta y la demanda y el encarecimiento que los empresarios hacen a ciertos productos y a ciertos servicios. Y entonces, repito, en la visión clásica dice, ¿sabes qué, gobierno? No te metas con nosotros, déjanos trabajar, déjanos existir, porque mira, si creas sindicatos para defender a los trabajadores, estos sindicatos van a solicitar aumentos salariales anuales. Y estos aumentos lo único que hacen es que aumente la inflación. Y hoy sabemos, y hoy tenemos los datos, que esa visión, pues es una visión ventajosa para el empresario, ¿no? Por lo tanto, el desempleo es una oferta excesiva de las personas y donde la demanda no puede soportar dicha oferta. Con lo que los empresarios decían, tengo que bajar los precios para que todas las personas compren mi producto. Sí, bajas el precio, pero no aumentas el salario y por lo tanto tus ganancias sobre costo son más altas, ¿no? Y entonces, repito, aquí es donde sí la economía no nos estaba haciendo justicia o no le estaba haciendo justicia a la sociedad, sobre todo a la mexicana, ¿no? Que es la que nosotros conocemos mucho mejor. Y de alguna otra manera esta visión realmente ya no funciona. Por el otro lado tenemos la ley del SAI, que es parte de esta corriente de la visión clásica del desempleo y la curva de desempleo y de la visión clásica del empleo, donde la ley de SAI establece que es posible que exista desempleo en forma involuntaria, con la excepción del paro fraccional. Ahí tiene un error de dedo. Siempre que el mercado funcione con plena libertad y sin trabas regulatorias. Dice SAI que el mercado puede funcionar perfectamente siempre y cuando los trabajadores no hagan paro, no se quejen, no haya desempleo y no quieran buscar trabajo. Y en ese sentido, sí podría haber un equilibrio entre oferta y demanda de productos. Y este equilibrio entre oferta y demanda se trasladaría al equilibrio de la oferta y la demanda de trabajo. Por lo tanto, SAI establece que debe haber intervencionismo y seguimos con el intervencionismo del gobierno para corregir el desempleo o el empleo. Y una vez que dejamos las teorías clásicas del empleo, el desempleo y la curva de desempleo de oferta y demanda, nosotros pasamos a Keynes. Y Keynes, como nosotros sabemos, es el padre de la macroeconomía y Keynes establece algo totalmente opuesto. Y él establece que el desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo, sino en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? La gente quiere trabajar, eso es una realidad, pero las empresas no pueden ofrecer trabajo porque sus productos no son los mejores, no son atractivos y porque no encuentran a un grupo de personas que los quieran adquirir. Entonces, en ese sentido, el desempleo se forma a partir de esas variables, ¿no? Y no de la correcta, la no intervención, perdón, del gobierno en las condiciones del trabajo o del despido de las personas una vez que el trabajo ya ha terminado. Y entonces, que los productos o los servicios no sean atractivos implica que sí haya un desempleo y que también puede ser que el desempleo se fundamente en el desequilibrio de los mercados de bienes y servicios, donde hay, a lo mejor, por poner un número, 50 productos y hay 15 personas que lo puedan comprar. Y entonces ahí, pues, por más que tú produzcas, no va a haber persona que pueda adquirir tu producto. Por lo tanto, cuando la demanda no es suficiente, las empresas prescinden de trabajadores. Y entonces Keynes dice, ¿sabes qué? Tú necesitas encontrar un producto que sea viable para todas las personas, porque si el producto es viable para todas las personas, no vas a sufrir, o los países o las regiones
no van a sufrir de desempleo. Eso le da mucha pauta a lo que son los procesos mercadológicos, a lo que es las variables mercadológicas que hacen que nosotros tengamos que estar siempre consumiendo y consumiendo y consumiendo, ¿no? Y eso de alguna manera nos vuelve a una sociedad un poco frívola en términos de los bienes que consumimos o que adquirimos y que los desechamos. Pero Keynes no se mete en esta situación y él prefiere establecer que el uso y adquisición de mercancías genera empleo. Y el empleo. Y Keynes establece el concepto de la expectativa y establece dos variables. El primero, la expectativa sobre la marcha del negocio y de la economía en general. Los empresarios van a generar empleo a partir de estas dos variables. De la confianza que tienen sobre su producto y su servicio, esto es sobre su negocio, y de lo que los números les arrojan en términos de estabilidad, crecimiento o desarrollo económico. Y la segunda son los tipos de interés. Estos son las políticas monetarias. A partir de las políticas monetarias, los empresarios pueden empezar a desarrollar estrategias técnicas y modificaciones a productos para lograr que el producto se siga colocando en el gusto y la preferencia de las personas. Hasta ahí, la verdad es muy pequeñito el día de hoy, pero espero les haya gustado y nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.